Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 de la noche con 4 aquí en el centro de la Ciudad de México, aquí en el sur y aquí donde está lloviendo. ¿Por qué no? Como la vez pasada, pedimos una disculpa porque la vez pasada sí nos cayó el aguacerazo y tuvimos que resetear todo. Pero lo bueno de la tecnología, eso que no le hemos metido mucho dinero a esta máquina. Es que en 3 5 minutos ya estábamos otra vez al aire. En la anterior nos hubiéramos tardado como 3 días. Pero bueno, totalmente vivísimo. Ahí estamos, 3 veces w.apocono.mx. Es la página electrónica que tenemos. El día de hoy es miércoles. Y los miércoles, pues en nuestros productos que están ahí, tenemos memes, infografías, cursos, congresos. Uf, hay un montón de cosas. Pero lo que nos truje es miércoles de chicharrón. Y los miércoles de chicharrón, como hoy, vamos hasta abajo. Qué padre, ya puedo decir hasta abajo. Y no se ha cargado esta página. Totalmente en vivo, por cierto. Estamos totalmente en vivísimo. Así que como nos cargó, pues lo pasamos aquí rápido, fácil y rápido. El día de hoy vamos a tener a Jazmín, que ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda con la alerta sísmica? Hagan de cuenta que ahorita hubiera sonado que no queremos obviamente, la alerta sísmica, y yo con este nerviosismo que traigo, viendo que no se cargó en la página nuestra presentadora, pues ay, ya ni la muelo. 3 veces
www.apocono.mx. ¿Qué onda con la alerta sísmica? Estamos en Facebook Live totalmente en vivísimo, y como pues hay que tener mucho más tiempo porque esta plática va a estar increíble, pues de una vez los dejo. Así que saludos, mi nombre es Mario Alberto, la doctora va a estar presentando a Ceci Meneses, ella es física. Cecilia Meneses nos va a presentar qué onda con la alerta sísmica. Doctora Ortigosa, por favor, pase usted. Ahí nos vemos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este miércoles de chicharrón. Pues efectivamente hoy estamos con Ceci Meneses Ponce, que ella estudió física en la UAM Iztapalapa, y efectivamente vamos a hablar sobre la alerta sísmica. Pero bueno, todos los detalles nos los va a decir Ceci. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctora Ortigosa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que están siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado. La verdad es que nos da muchísimo gusto tenerte aquí y que nos platiques de un tema tan importante como la alerta, ¿no? Yo estoy impresionada de que México tenga, para mi parecer, tecnología de alto nivel. Y bueno, todos los detalles nos los vas a dar tú. Pues sí, vamos a empezar, pero antes de darle la palabra a Ceci, voy a presentarla. Ya les dije que estudió física en la UAM Iztapalapa y actualmente está investigando en el Centro de Geociencias de la UNAM en el área de sismología. Ella fue Premio Estatal de la Juventud del Estado de México en el 2020. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Qué padre. Y también es miembro de la Sociedad Científica Juvenil desde el 2017, también en el 2017 es rescatista voluntaria topo en los derrumbes estuvo participando en la parte de los derrumbes del sismo, es representante de los estudiantes de física de México ante la IAPS. Eso también lo hizo en el 2017, parece que el 2017 fue un año muy, muy exitoso para Ceci. En el 2015 fue becaria de la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann y es fan del Jardín Weizmann de Ciencias en México también desde el 2019. Pero dejando un poquito la parte científica, ¿qué onda con Ceci? ¿Le gusta nadar? Porque en los líquidos no se propagan las ondas S y es un chiste muy ñoño. Ahorita nos lo va a platicar un poco. Sus comidas favoritas es obviamente los tamales, porque todos aman los tamales, incluso yo. Su música favorita es el mariachi y también la música clásica, dice que para no perder la elegancia. Su frase favorita en latín es semper paratus, que ahorita nos va a platicar ella qué significa, y adora jugar Uno. Tiene una carta favorita que es la de 4 más, que es su carta secreta. Pues listo, ella es Ceci. Ceci va a estar con nosotros el miércoles de Chicharrón. Estamos transmitiendo por La Más Comunicación, por ¿A Poco No? Y por Ciencias TV en sus diferentes modalidades, como lo son Ciencias TV a secas y Ciencias TV Física. Hagan sus preguntas en el chat. Ceci, bienvenida, muchísimas gracias. Y todo este espacio es para ti. Gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Este tema del que les voy a hablar es un tema que a mí me encanta muchísimo y me emociona mucho contarlo. Y bueno, sí, a lo largo de la presentación voy a hacer algunos chistes ñoños. Entonces, pues bueno, va a haber un poquito de diversión. Espero que les guste y que se diviertan. Creo que es lo más importante. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y pues, listo. Ok. Pues bueno, el tema de esta charla del día de hoy es ¿qué onda con la alerta sísmica? Esta charla está hecha especialmente para el programa Miércoles de Chicharrón de A Poco, ¿no? Mi nombre es Cecilia Meneses Ponce, soy física egresada de la licenciatura, es física egresada de la UAM Iztapalapa, y bueno, estas son mis redes sociales, mis datos de contacto, por si alguno quiere escribirme después de la charla, si tiene alguna duda, o si les puedo ayudar en algo, también, pues estaría yo encantada de contestar sus mensajes. Y bueno, si alguna vez te has preguntado, así como yo, si esta alerta se llama alerta o alarma sísmica, creo que todos nos confundimos con eso. ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué no siempre suena?
como en el caso del 19 de septiembre del 2017, creo que todos los que estábamos en ese momento en la Ciudad de México nos tocó vivirlo. También de cuántos segundos disponemos para evacuar y por qué suena así. Si te has preguntado todo esto, entonces estás en el lugar indicado, porque aquí vamos a develar todos esos misterios. La motivación para esta charla, primero que nada, ¿por qué son importantes los sismos y por qué también es importante estudiarlos? Bueno, los sismos contienen información del interior de nuestro planeta Tierra y de la estructura en la que se encuentra dividida, ¿no? También es importante porque estudiar un sismo nos permite alertar a las ciudades importantes como la Ciudad de México o la Ciudad de Oaxaca para que podamos salvar vidas y resguardar bienes materiales. También estudiar un sismo nos permite entender si este sismo ha sido ocasionado por causas naturales o artificiales. Y bueno, los sismos nos permiten comprender algunos fenómenos geológicos que ocurren en la superficie de la Tierra. Segundo, ¿qué es un sismo? La definición de un sismo formal, pues ahorita no nos vamos a meter en eso, pero un sismo no es más que la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. Esta liberación de energía se da en forma de ondas sísmicas, y estas ondas, pues son como las ondas que podemos ver en el agua, o las ondas que se producen cuando azotamos una cuerda, o incluso la luz, por ejemplo. Lo que vamos a poder ver en la siguiente animación es el hipocentro, que es el lugar dentro de la Tierra donde se produce la ruptura y donde comienzan las ondas sísmicas, y la proyección sobre la superficie del hipocentro se llama epicentro. Y lo que vemos ahí en una línea roja son las ondas P, y las ondas la línea amarilla corresponde a las ondas S. Y bueno, vamos a tener tipos de ondas sísmicas, como ya lo pudieron apreciar. Unas que son las ondas de cuerpo, dentro de las cuales encontramos las ondas primarias. Estas ondas primarias se propagan así como podemos ver en la figura. También vamos a tener las ondas secundarias, que se propagan pues a lo largo de todo el volumen, así como las ondas P. Y bueno, este es el movimiento. Pero también vamos a tener las ondas superficiales, que son las ondas de Love y las ondas de Rayleigh, que solamente se propagan a través de superficies. Y estas son las de Rayleigh, ¿no? Las ondas superficiales, perdón, aquí es superficiales, aclaro. Las ondas superficiales son las ondas que producen más daños en las ciudades. Entonces, de estas es de las que tenemos que cuidarnos, al igual que las ondas S. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es una animación de lo sucedido en el terremoto de Sumatra en 2004. Es una animación del consorcio IRIS, que es muy importante en sismología. Entonces, vamos a ver la animación y quiero que pongan atención en algunas cosas. Listo. Lo que ven aquí es la Tierra dividida bueno, aquí se aprecia en 3 capas, pero en realidad lo que estamos viendo dentro es el núcleo interior y el núcleo exterior, pero en realidad es una sola, ¿no? La vamos a considerar como una sola. El núcleo, el manto y la corteza, por sus dimensiones no la podemos alcanzar a ver aquí, pero bueno, lo que van a ver a su izquierda son el registro de los sismogramas y los triangulitos rojos que están en algunas ubicaciones geográficas corresponden a estaciones que van a estar grabando el fenómeno. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es producir este sismo, ¿no? Y van a poder ver varias cosas. Está comenzando el sismo. Las líneas rojas son las que identificamos como las ondas P, las líneas azules son las que identificamos como ondas S, y las líneas amarillas son las ondas superficiales. Entonces, estas ondas se propagan a lo largo del interior del planeta. O sea, de verdad llegan a todo el planeta, pero pues evidentemente se van atenuando. Y también dentro del planeta sufren algunos fenómenos físicos como refracción, reflexión e interferencia, ya sea destructiva o constructiva. Pero bueno, así es como viajan las ondas a lo largo de nuestro planeta. Se desplazan radialmente y pues van sufriendo, preguntarnos si en algún momento estas ondas van a llegar
al otro lado del planeta, y la realidad es que sí, que van a llegar, pero van a llegar, pues, evidentemente atenuadas y habrán perdido mucha energía, pero aquí podemos ver cómo la onda P llega hasta México, ¿no? Estos son los registros del sismograma. El primer salto del sismograma corresponde a la onda P, el segundo salto importante a la onda S y demás. Podemos identificar algunas otras fases. Y pues bueno, una vez dicho esto, vamos a regresar a la presentación. Y lo que podemos preguntarnos después es cómo está sustentada cuál es el sustento de la sismología. Uno de ellos es la teoría de la tectónica de placas, que es una teoría que nos dice que la litosfera se encuentra fragmentada en grandes placas. Estas grandes placas son como bloques de rompecabezas que encajan entre sí y que evidentemente se mueven unas respecto a otras. Y bueno, estos son los movimientos respectivos de las placas principales que podemos encontrar en el planeta. Para el caso de México, se encuentran interactuando 5 placas tectónicas, que son la del Pacífico, la de Ribera, la norteamericana, la de Cocos y la del Caribe. Y además, si pueden ver la figura de las placas tectónicas y luego las zonas de ruptura asociadas, se podrán dar cuenta que muchas de estas zonas de ruptura donde se producen sismos están asociadas a los límites entre las placas de Ribera, Cocos y del Caribe con la placa norteamericana. Y también pueden ver el epicentro del sismo del 19 de septiembre del 2017. Y también la ubicación de algunos sismos profundos intraplaca, por ejemplo. Bueno, estos son los límites que tienen estas placas con la placa norteamericana. Y también pueden ver ubicadas en esos puntitos de colores la sismicidad que se está produciendo. Y bueno, para seguir necesitamos diferenciar entre 2 tipos de sismos, unos que son los sismos interplaca y otros que son los sismos intraplaca. Los sismos interplaca se producen en el límite entre placas, son los más comunes, también presentan diversas magnitudes, y un ejemplo de ellos son los sismos que ocurren en la costa de Guerrero. Por otra parte, los sismos intraplaca son aquellos que están ocurriendo dentro de la placa, son más raros. También cuando son de grandes magnitudes suelen ser muy violentos, y un ejemplo de estos sismos es el sismo que ocurrió el 19 de septiembre del 2017. Y bueno, antes de ir a lo que nos interesa realmente, tenemos que hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de alertamiento sísmico o de alarmamiento sísmico, tenemos que hacer la distinción entre estos 2 términos. Una alerta se refiere al sonido que se emite o al aviso que se emite antes del arribo de las ondas sísmicas, y esta alerta nos brinda un tiempo de oportunidad que no es más que el tiempo entre el que suena la alerta sísmica y el tiempo en el que empezamos a sentir las ondas. Ese es el tiempo de oportunidad. Este tiempo de oportunidad nos permite realizar algunas acciones como evacuación o repliegue en zonas de menor riesgo. Ojo, no estoy hablando de zonas seguras porque realmente no las hay, pero sí hay zonas de menor riesgo. Y la alarma es aquella que suena durante el evento, es decir, cuando el movimiento ya es perceptible y cuando hay un protocolo de actuación y cuando se tienen que atender las emergencias. Bueno, una vez aclarados estos términos, pues el término que vamos a utilizar es alerta sísmica. Y bueno, la alerta sísmica no es más que una herramienta tecnológica de prevención. Tiene fundamentos científicos. Los resultados para poder producir este alertamiento sísmico están plasmados en revistas indexadas. También esta alerta sísmica posee algoritmos de detección y de alertamiento. Y de acuerdo a los requisitos de la ONU, tiene que cumplir con 4 cosas, que son: 1, el conocimiento del riesgo; 2, tiene que haber un sistema de monitoreo y alerta; 3, también tiene que haber difusión y comunicación; y 4, tiene que haber una capacidad de respuesta. Bueno, la historia del SASMEX, estas se las voy a contar. El SASMEX es el organismo que se encarga de la alerta sísmica, ¿no? Bueno, resulta que en 1985 ocurrió un terremoto que ocasiona muchísimas muertes y pérdidas de bienes materiales. Y bueno, en 1986
Se funda el CIRES, que es una asociación civil, es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Y bueno, en 1989 se crea el sistema de alertamiento sísmico de la Ciudad de México, que cuenta con 12 sensores. Y este alertamiento en 1995 produce el primer alertamiento sísmico, el 14 de septiembre. También está en 1999 la creación del Sistema de Alertamiento Sísmico de la Ciudad de Oaxaca, con 37 sensores. Y en 2005 se juntan tanto el SAS como el SASO para crear el SASMEX. Para entonces ya hay 51 sensores y hay 2 ciudades que se alertan. En la actualidad se cuentan con 97 sensores en 7 ciudades. El SASMEX es la primera alerta sísmica en el mundo y de esto tendríamos que sentirnos muy orgullosos. En México realmente tenemos el potencial para crear grandes ideas y la alerta sísmica fue un ejemplo, pero tenemos que empezar a creérnoslo. También el sistema de alertamiento sísmico mexicano es pionero en el desarrollo de alertamiento sísmico de vanguardia y la difusión, a diferencia de muchos otros lugares en el mundo, es pública y gratuita. ¿Cómo funciona? Aquí les vamos a pasar un pequeño video. Okay. Sí, lo voy a presentar desde afuera. Ok. Lo voy a presentar desde aquí para que quede más claro. Ok. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, es una red de sensores que al detectar un sismo se activa para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación y que depende de la ubicación del epicentro, es decir, el lugar donde inicia el sismo. SASMEX detecta 2 tipos de onda, la primaria y la secundaria. La onda primaria se propaga rápidamente y a veces es imperceptible. SASMEX la analiza y evalúa si representa un peligro para algunas ciudades, entre ellas Ciudad de México. De confirmarse, se emite un aviso inmediato por medio de equipos de telecomunicaciones y se activa la alerta. La onda secundaria es más lenta que la primaria, produce movimientos más intensos y comúnmente es percibida por todas las personas. La distancia entre el epicentro y la Ciudad de México determina el tiempo en el que podemos ser alertados para activar protocolos. Mientras más lejos se encuentra el epicentro, más tiempo tendrán los habitantes de Ciudad de México para ponerse a salvo. Sin embargo, en sismos cercanos a la ciudad, la alerta se activará casi al mismo tiempo en que se percibe el sismo. Recuerda, nuestra mejor estrategia es estar preparados. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México. Gobierno de México. ¿Me confirman si ya se terminó de reproducir el video? Ok. Ok, de acuerdo. Una vez que hemos visto este video, lo que vamos a poder ver es analizar a fondo un poquito estas cosas que vimos en el video. Bueno, lo que ustedes no saben es que hay 2 tipos de alerta, una que es la alerta preventiva y otra que es la alerta pública, pero ahora ya saben, afortunadamente, la alerta preventiva se envía cuando el sismo se prevé que tenga efectos moderados, y esta alerta preventiva solamente la poseen las autoridades y los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil, y la alerta pública se emite cuando los efectos del sismo se espera que sean fuertes y se emite a toda la población.
Y bueno, aquí vamos a tener algunos criterios de activación para este alertamiento sísmico. Aquí, antes que nada, no se asusten. Vamos a analizar estos detalles que les mencionaba. Uno, ¿qué se necesita para activar el alertamiento sísmico? Primero que nada, que haya la confirmación de 2 estaciones. ¿Por qué? 2 estaciones, que se confirmen 2 estaciones, significa que la probabilidad de emitir una falsa alerta va a disminuir muchísimo. Segundo, que la precisión del cálculo realizado por el mismo algoritmo se incrementa y hay más confiabilidad en el alertamiento sísmico. Hay hasta 3 tipos de algoritmos diferentes con los que cuentan estos aparatos sismodetectores del SASMEX. Y bueno, se tienen que confirmar por el mismo algoritmo. Estos son los sensores en servicio del SASMEX. Y pues bueno, 2, tenemos que fijarnos y poner atención en la estimación de la energía. Primero hay que hacer la distinción entre la magnitud y la intensidad. La magnitud es una escala de medición de la energía liberada. Y bueno, no, la magnitud no se va a medir en grados y tampoco es correcto que digamos que se utiliza la escala de Richter. La intensidad, por otra parte, es la escala que se utiliza para medir el impacto del sismo, así como los daños y los efectos que puedan ocasionar en la población. Y finalmente, pues la profundidad del foco involucra que a distancias muy grandes hay una mayor disipación de energía. Por el contrario, a distancias cortas la energía no se ha disipado, entonces la energía es muchísimo más grande en distancias muy cortas. Podemos tener sismos someros que van a una profundidad menor a 70 kilómetros y sismos intermedios que van entre 70 y 300 kilómetros, pero también sismos profundos entre 300 y 700 kilómetros. Es decir, si yo estoy en el epicentro de un sismo, ¿cuál de estos 2 sismos que les voy a mencionar creen que se sienta más feo? 1, si el sismo ha ocurrido a 5 kilómetros de profundidad, o 2, si el sismo ha ocurrido a 500 kilómetros de profundidad. Lo que podemos pensar es que sí, en efecto, a sismos muy superficiales vamos a sentir efectos muchísimo más grandes que a sismos muy profundos. Y bueno, el otro punto importante es la magnitud y la distancia, que era lo que les mencionaba. Aquí quiero que pongan mucha atención porque yo he visto que a veces la gente se pelea y lo he visto con el Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Ellos no se encargan del alertamiento sísmico, por si tenían la duda, el Servicio Sismológico Nacional no tiene nada que ver con el alertamiento sísmico, pero he visto que a veces ocurre un sismo de magnitud 5 en la costa de Michoacán y la gente se enoja porque no recibieron alertamiento sísmico. Y no está mal que se enojen, pero sí tendrían que saber, todos tendríamos que saber bajo qué criterios se activa el alertamiento sísmico. Respecto a magnitud y distancia, vamos a tener una activación si la magnitud es mayor a 5 y el evento ocurre a no más de 250 kilómetros de distancia de la ciudad a alertar. También vamos a poder alertar sismos de magnitud 6 que ocurran a más de 300 kilómetros de distancia o sismos de magnitud 5.5 que ocurren a no más de 350 kilómetros de distancia. Ese es el criterio. En cuanto a que si va a temblar y no nos avisaron, la verdad es que todo el tiempo tiembla en nuestro país. México es un país altamente sísmico. Entonces, tan solo en abril de 2021 ocurrieron 1.919 sismos cuyas magnitudes oscilan entre 1.4 y 5.1. Imagínense por qué creen que es importante que el alertamiento sísmico tenga algoritmos que nos digan si hay que activar la alerta sísmica o no hay que activar la alerta sísmica, porque no podríamos activar la alerta sísmica 1.919 veces. Entonces, imagínense cómo estaríamos todos, ¿no? Todos asustados, ¿no? Y pues bueno, también hay otro criterio en el que no amerita el alertamiento sísmico, y estos son cuando, uno, el sismo ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, cuando está muy lejos de la ciudad de alertar, o cuando las estimaciones de la energía no rebasan los niveles establecidos. Y bueno, menos mal que no amerita en esos casos. Y para el caso de la Ciudad de México
esto es algo que les voy a contar, es algo súper importante. ¿Por qué es tan importante alertar a la Ciudad de México? Uno, porque la Ciudad de México está construida en lo que antes era un lago, entonces hay suelos arcillosos o muy blandos, y entonces la Ciudad de México va a ser presenta este fenómeno que conocemos como efecto de sitio, en el que una vez que las ondas sísmicas llegan al territorio de la Ciudad de México, las ondas sísmicas empiezan a sufrir una amplificación, y pues bueno, el sismo se siente, pero feo, ¿no? Los que han estado en la Ciudad de México y les ha tocado vivir algún terremoto o algún sismo, se siente muy feo precisamente por este efecto, ¿no? Dos, la Ciudad de México es una megaciudad. De acuerdo al censo del INEGI en 2020, la población total tan solo en la Ciudad de México es de 9.209.944 habitantes y la densidad es de casi 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense la magnitud o el impacto que tendría un sismo muy grande. Y los daños que podría ocasionar no solo en pérdidas materiales, sino en vidas humanas, ¿no? Mientras que el área metropolitana tiene 21.804.515 habitantes. O sea, es algo sorprendente. Y bueno, seguramente ya se habrán preguntado cuántos segundos tenemos antes del arribo de las ondas. Lo cierto es que, como veíamos, este alertamiento sísmico depende de la distancia entre el epicentro y la ciudad a alertar. Entonces, la respuesta es que no sabemos cuántos segundos vamos a tener antes del arribo de las ondas. Y también depende de los factores que habíamos visto. Por eso es que es tan importante que cada uno de ustedes tenga actualizado su plan de protección civil o al menos el plan familiar, ¿no? La otra cuestión es que esto sí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que consigamos, que todos tengamos actualizado el plan de protección civil, porque no nos lo han enseñado como una prioridad, aunque debería serlo. Bueno, para entender un poquito más esto, vamos a ver un ejemplo para la costa de Guerrero. De la física sabemos que la velocidad es la relación entre la distancia y el tiempo, y por ende el tiempo es la relación entre la distancia y la velocidad. Sabemos que la distancia de Ciudad de México a Acapulco es de aproximadamente 300 kilómetros, pongamos. Ahí más preciso es de 265, considerando la distancia más pequeña, pero es de 300 kilómetros en promedio, ¿no? Si suponemos 300 kilómetros, también sabemos empíricamente que la velocidad, uno, depende de la propagación del medio y también podemos tener como algunos datos promedios. Para el caso de la onda P, es de 8.2 kilómetros, para las ondas S es de 4.74 kilómetros sobre segundo, perdón, y las ondas R y L son de 4.26 kilómetros sobre segundo. Entonces, vamos a tener como tiempos de arribo de estas ondas, para la onda P de alrededor de 37 segundos, para la onda S de 63 segundos, para las ondas R y L de 70 segundos. Entonces, imagínense qué tan rápido tiene que ser el sistema de alertamiento sísmico para poder darnos los segundos que en teoría nos han dicho siempre que tenemos, ¿no? La gente dice que una vez que suena alerta sísmica siempre tenemos 60 segundos. La verdad es que no es cierto. No tenemos 60 segundos. No sabemos si vamos a tener 60 segundos porque las ondas dependen del medio en el que se propagan y porque tendríamos que saber inmediatamente el epicentro para más o menos darnos una idea de cuánto tiempo tenemos o de si no vamos a tener tiempo para evacuar y tendríamos que hacer un repliegue. Y bueno, el siguiente ejemplo, evidentemente este sismo nos cambió la vida a todos, ¿no? El del 19 de septiembre del 2017. De la Ciudad de México a Puebla hay una distancia aproximada de 125 kilómetros y los tiempos de arribo son de la onda P 15 segundos, para la onda S 26 segundos y para las ondas R y L de 30 segundos. Entonces, imagínense lo rápido que viajan estas ondas. Y para que el alertamiento sísmico llegue antes que las ondas sísmicas, se utiliza las ondas de radio, que son muchísimo más rápidas, viajan casi a la velocidad de la luz, es decir, casi a los 300.000 kilómetros sobre segundo. Y bueno, por eso es que, evidentemente, después de
de ver estos datos y los tiempos de arribo, nos damos cuenta por qué en el 19 de septiembre del 2017 el alertamiento sísmico no sonó adecuadamente, ¿no? Y ya lo veíamos en el video del SASMEX, el alertamiento sísmico depende de la distancia también. Entonces, esto hay que tenerlo muy en mente. ¿Por qué suena así la alerta sísmica? La verdad es que esta alerta sísmica fue diseñada en 1993, el sonido. Se buscó que fuera un sonido único e inconfundible, que tuviera una duración de 60 segundos, y además el uso oficial del sonido es el de uso restringido. No cualquiera puede poner el sonido del alertamiento sísmico, y su uso indebido es sancionado por la Ley General de Protección Civil. Entonces, si a alguna persona graciosa se le ocurre poner la alerta sísmica, puede incluso, pues, aparte de pagar multas muy grandes, llegar a la cárcel, ¿no? Esta alerta sísmica se transmite por medios de comunicación como la televisión y el radio, y a través del sistema de altavoces de la Ciudad de México, que, ojo, requieren mantenimiento del gobierno de la Ciudad de México, y eso es súper importante. Si donde ustedes viven hay cerca de altavoces de la Ciudad de México y no se escuchan adecuadamente, tienen la obligación como ciudadanos de reportarlos para que les den mantenimiento, porque de eso depende que ustedes puedan salvar sus vidas. Como dato curioso, la persona que hace el sonido de la alerta sísmica 4 veces es Manuel de la Llata García, quien se dedicaba al doblaje de voz y a la locución. Él es Manuel de la Llata. Y algunos personajes doblados por Manuel de la Llata, pues, por ejemplo, el más representativo es Superman. Entonces, si no quieren escuchar la voz de Manuel de la Llata, pues no vean estas películas, y ya dependerá mucho de su criterio, ¿no? Y bueno, algunos datos interesantes que les puedo mencionar es que, por ejemplo, en Japón sí se llama alarma, porque Japón, a diferencia de México, no tiene tantas distancias entre las zonas altamente sísmicas y las grandes ciudades. O sea, de verdad, cuando suena la alarma sísmica en Japón, ya básicamente no hay tiempo de evacuar, solamente de hacer repliegue. Y a diferencia de la alerta en la Ciudad de México, en la alarma sísmica de Japón, las autoridades emiten recomendaciones para la población, que es algo que no se hace en la Ciudad de México. Solamente suena alerta sísmica 4 veces y ya, no hay indicaciones. Por otra parte, contamos con los SAT. No es el temido SAT que todos conocemos, es el sistema de alertamiento temprano, que básicamente se utiliza para, además de sismos, huracanes, tornados, lluvias torrenciales eléctricas o nevadas, para ondas de calor, por ejemplo, para tsunamis, para erupciones volcánicas, y algunos países cuentan con alertamientos tempranos para alerta nuclear o misiles. Y pues bueno, respecto a las conclusiones que podemos obtener de esta charla, es que más que enfocarnos en la predicción de los sismos, tenemos que centralizar todo esto en la prevención. ¿Qué podemos hacer para disminuir los daños? ¿Y por qué es importante que todo mundo conozca cómo funciona el sistema de alertamiento sísmico? El tiempo de oportunidad no es el mismo en cada caso. Tenemos que estar muy conscientes de eso. Suena alerta sísmica, no tienes idea de cuánto tiempo vas a tener, a menos que te des una idea de en qué lugar fue, ¿no? Si es de la costa de Guerrero, vas a poder tener los casi 60 segundos que garantiza el SASMEX. Tienes que tener preparado tu plan familiar de protección civil, y es un ejercicio bastante padre que ojalá que todos hicieran en sus casas. Háganlo después de ver esta charla, va a ser divertido, también un poco se van a dar cuenta de todos los peligros que hay alrededor de donde viven. Otro punto importante es la cobertura. Desafortunadamente, el SASMEX solo tiene cobertura en 7 ciudades, como les mencionaba. Entonces, es importante que este sistema de alertamiento sísmico, ojalá que lo tuviéramos en todo el país, pero eso pues ya no depende pues de mí ni de ustedes, sino de qué tanta importancia le demos también a esto, y que evidentemente pues haya más apoyo. La importancia de los simulacros, ¿por qué se los tienen que tomar en cuenta y muy seriamente? Porque estos simulacros nos permiten practicar los tiempos de evacuación.
o nos enseñan cómo hacer un repliegue. Es importante que cada uno de ustedes haga simulacros continuamente para que todos estén preparados y cuando sea el evento verdadero, ninguno de ustedes piense para hacer las cosas o que se queden pensando o que se queden pues sorprendidos, ¿no? No se trata de que se queden solamente esperando a que se pase el sismo, sino de que hagan algo para salvaguardar sus vidas y pues sus bienes, ¿no? También es importante el mantenimiento de los altavoces en el caso de la Ciudad de México y eso depende también de gran medida en que nosotros reportemos estos altavoces que están funcionando inadecuadamente. También, pues, la alerta sísmica es de importancia científica. Como les decía, el conocimiento de la alerta está respaldado. Y pues, bueno, antes de concluir, va a haber un pequeño quiz, pero bueno, tranquilos, no se vayan a acelerar, no es un examen, es solamente un ejercicio para que ustedes puedan practicar lo que aprendieron en esta charla. Este es el enlace, se los voy a dejar aquí un poquito. Y pues bueno, de mi parte sería todo, espero que algunas dudas se hayan aclarado respecto a por qué suena y por qué no suena. Y pues bueno, creo que es todo. Les dejo el enlace y también, pues bueno, lo voy a cambiar un poquito. No sé si me pueden ayudar a ponerlo en el chat. Y bueno, estas son las referencias. Está el Consorcio ARIS, también está el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico Nacional del UNAM. Está la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y también está el CIRES, que es quien controla el SASMEX. Y pues bueno, ahora sí llegó la hora de las preguntas. Muchísimas gracias, Cecilia, por platicarnos esto de la alarma sísmica. Si quieres, en lo que doy unos anuncios, si nos puedes poner en el chat el enlace de este quiz para que lo podamos compartir directamente en la página de Facebook. Y mientras les cuento que estamos transmitiendo por la MAD Comunicación. Ay, sí, puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Estamos transmitiendo por la MAD Comunicación, también estamos transmitiendo por Ciencias TV Matemáticas, Ciencias TV Física y por supuesto por Apoco, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando esta noche. Estamos sí, en vivo el 5 del 5 del 2021 y estamos hablando de qué onda con la alerta sísmica, por qué es alerta y no alarma y por qué en unos lugares sí se llama alarma. Y todo esto nos los contó Ceci Meneses. Entonces sí tenemos algunas preguntas, tenemos algunos comentarios por ahí, dicen que eres una superheroína cuando estaba leyendo tu semblanza, ¿no? De un montón de cosas que has hecho en bien poquito tiempo, o sea, del 2015 a la fecha, has hecho muchas cosas, ¿no? Entonces eso siempre está padre que lo reconozcan. Y por último, para pasar ya a la sección de preguntas y respuestas, saludos a Guillermo, que nos ve desde Santiago, Miahuatlán, Puebla, y también a Diana, que nos ve desde Toluca, allá en el Estado de México, Toluca del Lerdo. Pues listo, bueno, nos pregunta Mar si se podrían poner sensores a lo largo de toda la costa del Océano Pacífico cuando nos enseñabas este mapita con todos los puntitos que estaban distribuidos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es muy caro? Sí, el problema es que estos sistemas de alertamiento sísmico sí son caros. Segundo, la logística que se requiere es impresionante. Pero no solo eso, sino que el SASMEX es solamente es un servicio mexicano. Entonces, cada país ha procurado tener su alertamiento sísmico. En el caso de Chile, por ejemplo, que pues ustedes saben que Chile es un país como extremadamente largo geográficamente, entonces en Chile también tienen alertamiento sísmico. En Japón, por ejemplo, que también está alrededor del Pacífico, también lo tienen, en Estados Unidos, por supuesto, pero sí, yo creo que sí hay alertamiento sísmico en gran parte del Pacífico, sobre todo por esta zona del Anillo de Fuego, que es donde se produce 3/4 o donde se liberan 3/4 partes de la energía sísmica a nivel mundial. Oye, regresando un poquito justo a la parte de México, ¿se roban los sensores? ¿Cómo los cuidan? Respecto al SASMEX, no lo sé, pero yo, por ejemplo,
que he trabajado con sensores de la Sierra Gorda en Querétaro, pues sí, es muy lamentable. Sí, se los roban. Y no solo eso, sino que hay veces que las personas los roban sin conocimiento de causa, o sea, sin conocimiento acerca de qué sirven para qué sirven esos aparatos, y al final de cuentas creo que no salen ellos ganando, sino que perdemos todos, porque perder un sensor pues es vital, ¿no? Para el registro, no solo para el registro sísmico, sino para prevenir y alertar a la población. Sí, por favor, no se roben las cosas, aunque parezcan caras, son útiles para los científicos. Lucy manda saludos desde la Sierra Norte de Puebla y te pregunta acerca de las aplicaciones para los celulares del alertamiento sísmico. ¿Qué tan confiables son? ¿Están vinculadas con la parte oficial? Esa es una pregunta que es padrísimo responder porque, bueno, yo honestamente, yo vivo en el Estado de México, en una ciudad donde no hay alertamiento sísmico. Entonces, yo, por ejemplo, sí utilizo un servicio de alertamiento sísmico privado, pero evidentemente este servicio de alertamiento sísmico privado que ofrecen las aplicaciones está condicionado a la velocidad del Internet y al qué tan estable pueda estar el Internet en la zona, ¿no? Entonces, sí está muy condicionado, evidentemente tiene limitaciones, no es gratuito en algunos casos, pero creo que como población nos tenemos que preocupar por la parte de prevención y si podemos buscar algún otro tipo de alertamiento privado podría ser una opción. Lo segundo, pues sí, hay ciudades que han exigido que haya alertamiento sísmico y lo han logrado. Entonces, puede ser también esa otra opción. Pero opino que sí, son muy propensos a fallas, a diferencia del SASMEX, que evidentemente pues está vigilado por las autoridades, pero el SASMEX también es propenso a tener fallas. Incluso hace unos años se activó la alerta sísmica, creo que una semana antes de que sí fuera un evento de verdad, ¿no? Entonces la gente decía, no, es que el SASMEX es capaz de predecir hasta con una semana de anticipación. No, la verdad es que no, también hay errores de dedo. Obviamente el C5 tiene acceso a poder encender el alertamiento sísmico o no, entonces puede haber errores humanos que ya no dependen de la tecnología, pero evidentemente creo que estamos propensos a que sí puede haber fallas, pero digo, no está mal que sonara y que todos saliéramos corriendo y que no haya pasado nada. O sea, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, que sonara y que no pasara nada. Sí, porque ya preferimos que no pase nada, que lo escuchemos y de repente se nos mueva todo. Cuando nos hablabas justo de las 7 ciudades, ¿no? Que México estaba, bueno, inició como en esta idea y estaba a la vanguardia, y nos mencionaste 7 ciudades que tenían este sistema. ¿Nos puedes decir cuáles son, por favor? Sí, claro. En Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Toluca. Toluca retransmite el alertamiento de la Ciudad de México, igual por la cercanía y demás. También está Morelia y la ciudad de Oaxaca, por supuesto. Bueno, pero la ciudad de Oaxaca ha de sonar la alerta y ya están sintiendo, ¿no? Sí. Sí, pero creo que es importante que, o sea, no todos los sismos van a venir siempre de la costa de Oaxaca, o sea, también hay sismos intraplaca. En el caso del sismo, por ejemplo, el 19 de septiembre, Oaxaca sí es, por ejemplo, de acuerdo a la distancia, una ciudad que tuvo un mejor alertamiento, ¿no? Y no como en la Ciudad de México. Ok. Estamos hablando de la alerta sísmica y de si funciona o no funciona, cuántos años tiene, que fue pionera y eso, y nos explicaste la parte de los sismos, ¿no? De cómo se forman y las ondas y eso, pero ¿por qué hay sismos? ¿Nos puedes repetir esa parte? No podemos simplemente no tener sismos. Hay sismos por diversas razones. Hay sismos ya sea por causas naturales o por causas artificiales. Dentro de las causas artificiales tenemos las explosiones. Las explosiones ocasionan sismos y en realidad cualquier movimiento que nosotros hagamos que involucre estar pegándole a la tierra o alguna cuestión de ese tipo produce pequeños sismos.
Dentro de los sismos por causas naturales podríamos tener incluso el impacto de meteoritos, la tectónica de placas, las placas que se están moviendo debajo de nosotros, que obviamente llega un punto en el que acumulan mucha tensión, que esa tensión se tiene que liberar y se libera en forma de energía. También están las causas naturales, pues los derrumbes, las avalanchas, y algunos otros fenómenos interesantes. También está el vulcanismo o sí, los volcanes también producen sismicidad. Pero ese ya es otro asunto. No, Está los sismos padrísimo. volcánicos no son los sismos volcánicos no son tan intensos como los sismos tectónicos, que es de hecho justo el área en la que me dedico a estudiar. Ok. Muchas gracias por la aclaración. Está padre, ¿no? Saber que hay diferente origen de los sismos y lo único que Sí, nosotros incluso, sentimos es que se nos mueve ahí. no sé si lo mencioné, pero el impacto de un meteorito también ocasionaría un sismo. Ok, no nos lo mencionaste. Oye, cuando estabas hablando sobre, Ceci, cuando nos mencionaste lo de protección civil y que deberíamos de tener un plan familiar y eso, en ese momento nos nos comenta Diana, ¿no? Que en un curso que tuvo ella, le dijeron que si se encuentra uno a partir de un cuarto piso, que ya ni siquiera intentar bajar, ¿no? Sino simplemente el repliegue. ¿Nos puedes hablar algo al respecto? Y si influye, o sea, ¿tú sientes diferente cuando estás más alto en un edificio o cuando estás más bajo? Bueno, ¿Depende de las zonas? depende de la zona, depende del tipo de edificación y depende en mayor medida del plan interno de protección civil. Cada edificio tiene que tener un plan interno de protección civil. En donde se encuentran las especificaciones de los edificios. Hay, por ejemplo, edificios en la Ciudad de México en donde solamente hacen repliegue porque estos edificios ya son capaces o ya tienen un amortiguamiento sísmico que impide que se caigan, ¿no? Entonces no es recomendable evacuar. Muchas veces las evacuaciones son muchísimo más peligrosas que el evento en sí. O sea, porque puede haber que haya lesionados mientras están evacuando y al final ni se cayó el edificio ni nada. Entonces, por eso es importante que en cada edificación se cuente con un plan interno de protección civil. Pero la realidad es que estos planes internos de protección civil o no están actualizados o simplemente no los hay. Y es que la cultura de la prevención en México es algo en lo que nos hace falta trabajar muchísimo, ¿no? Tan solo pensemos en cuántos de nosotros entramos a un edificio y buscamos las salidas de emergencia por si ocurre algo. La verdad es que casi nadie lo hace. ¿O dónde están los extintores más cercanos? Esa es una cuestión en la que tenemos que trabajar. Y en cuanto a la evacuación o no, depende del tipo de edificio y del plan interno de protección civil. Y de la zona, evidentemente. A mí me pasa algo muy curioso, ¿no? No sé si estoy predispuesta y lejos de sentirme que estoy siendo histérica, ¿no? Porque entro y sí busco todo lo que pueda ser de utilidad en algún momento. Oye, nos preguntan. Yo ahí entro un poquito, Francisco, aquí ¿no? en vivo. Sí, Porque te estás cortando un poquito, Has. Sin embargo, en lo que te estabilizas no pasa nada. Sí, efectivamente, cuando uno llega al antro, a ver chicos que todavía van al antro, cuando se pueda, no solamente vean dónde está el baño, vean dónde están las salidas, vean dónde está el extinguidor y en lo que nosotros vemos, si nuestra doctora se mueve muy bien, ahí está ya. A ver, no esas malas, regálanos unas palabras sabias. Hola. Excelente, muchísimas gracias. Yo siempre interrumpo cuando debo interrumpir. Adiós. Ay, lo siento. ¿Quién sabe qué pasa al internet? Yo siempre he dicho que el mundo no estaba preparado para que todo el mundo estuviera en internet. Agradezco a las personas que nos están oyendo por las diversas transmisiones de Ciencias TV, de la MAT Comunicación y de A Poco No. Y tenemos un par de preguntas. Nos quedan unos 5 minutitos. Está la historia de esta falla de San Andrés, ¿no? Que viene el gran terremoto y eso. Si eso pasara, ¿afectaría a la Ciudad de México? ¿Afectaría a otras ciudades del norte del país? ¿O ya ni siquiera nos vamos a enterar? Bueno, es que el caso de la falla de San Andrés es algo... Bueno, para empezar, o sea, veamos dónde está ubicada. Está en Estados Unidos y todos sabemos que a veces, pues, de repente, no es que sean exagerados con algunas cosas, pero así son, ¿no? O sea, incluso las películas, ¿no? Son como muy apocalípticas.
hay una distancia muy grande entre California y la Ciudad de México. Es una distancia muy, muy grande. Quienes a lo mejor tendrían que preocuparse por este hecho serían Ensenada, Tijuana y las ciudades que están muy al norte del país, ¿no? Más bien muy al noroeste, ¿no? Esas son las ciudades en las que tendría que haber muchísima mayor prevención por si llegara a ocurrir. La verdad es que no lo sabemos. El tiempo geológico es muchísimo, muy grande comparado con el tiempo humano, ¿no? Igual y ni nos toca vivirlo. Pero eso no significa que no tengamos que estar preparados. Otro hecho es que, por ejemplo, así como está el Big One de la falla de San Andrés, también está el Big One de la brecha de Guerrero, ¿no? O el Big One de la brecha de Tehuantepec, porque hay otra brecha en Chiapas, en Chiapas, que es la brecha de Tehuantepec. No me asustes, Ceci, porque el único que yo conocía era el del norte y dije, bueno, ese está súper lejos, ¿no? Y ya me estás diciendo que estamos rodeados, ni que tuviéramos tantas placas como nos dijiste al inicio. Oye, y ya, sí, nos pregunta, dice que ya las últimas fueron de ella. Pregunta que si puede haber un sismo, un origen en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que la Ciudad de México pueda tener algo. No, y de hecho los hay. Se ha estado reportando un fuerte incremento de microsismicidad en la Ciudad de México. Sismos con epicentro en Coyoacán, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, en Álvaro Obregón, y esto va a seguir ocurriendo. Estos fenómenos se conocen como microsismicidad. No son de magnitudes muy grandes, pero pues tendríamos que saber a ciencia cierta qué es lo que realmente hay debajo de nuestros pies, ¿no? En la Ciudad de México. Y también otra cosa que es cierta, y mucha de esta microsismicidad se ha asociado a la extracción de agua. Eso es lamentable, y en la medida en la que sigamos extrayendo más y más agua, pues va a seguir esta microsismicidad. Digo, no es que si dejamos de extraer agua desaparezca esta microsismicidad, la verdad es que no. Nos habías comentado que el tipo de sedimento que tiene la Ciudad de México, bueno, pues tiene un origen lacustre y no, la lógica no sería que si estamos secando y extrayendo agua, entonces debería de estar más seco y ser más firme, o simplemente no funcionan así las cosas y los españoles se equivocaron al poner una gran ciudad. Sí, no es que si secas toda la tierra, el suelo cambie su propiedad. Digo, va a seguir siendo un suelo arcilloso. Entonces, cada tipo de suelo tiene sus propiedades mecánicas, que era lo que les decía. Entonces, no va a cambiar el asunto. Lo que sí puede cambiar es que haya muchas mejoras en cuanto a ingeniería sísmica y en cuanto a estudios de riesgo sísmico. Eso sí puede cambiar. Podemos cambiar muchas cosas en la ciudad. Y otra de las cosas que no les mencionaba, por ejemplo, la alerta preventiva la tiene el Metro de la Ciudad de México, por obvias razones. Pero no suena para no espantar a los usuarios. Que eso es importante. También otra de las cosas es que evidentemente cuando hay un pánico colectivo es muy difícil controlar ese tipo de asuntos, ¿no? Y las personas que un poco hacemos protección civil sabemos que es de las cosas que tenemos que evitar. Sí, más bien bendita ignorancia, ¿no? O sea, no les digo que va a pasar algo para que las consecuencias, porque no sabemos qué va a pasar con el sismo, ¿no? Entonces mejor estamos preparados por si es de grandes consecuencias, pero no les decimos para que no haya daños colaterales, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Perfecto. Bueno, pues nos acercamos al final. Muchísimas gracias por estar aquí, Ceci Meneses. La verdad es que nos ayudaste mucho, nos diste mucha información sobre esta alerta sísmica. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros escuchándonos. Gracias por sus preguntas. Diana estuvo muy activa haciendo algunos comentarios que invitamos a Ceci que vaya y lea directamente la cuenta de ¿A Poco No? Y nos estaba contando Diana que cerca de Toluca cayó un meteorito y que efectivamente tembló un poquito después, ¿no? Sí, entonces, sí, así es. Sí, le ha tocado vivirlo. Pues no sé si quieras cerrar con un último comentario y que nos cuentes qué significa la frase en latín que leí al inicio y para irnos despidiendo. Ok, la frase en latín semper paratus significa siempre prevenidos,
que es un lema de vida. No importa en dónde te encuentres, siempre tienes que buscar estar preparado. Y segundo, como un último comentario, no, los sismos no se pueden predecir, no se dejen engañar. Estas personas que dicen que los sismos se pueden predecir no hacen ciencia y no ponen especial énfasis en lo que tendría que ser más importante, que es la prevención. Y dos, ¿qué pasa o qué tengo que hacer si suena alerta sísmica y hay pandemia? Tienes que seguir sí o sí el protocolo de la pandemia, que es utilizar el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y seguir los planes indicados de protección civil, evacuar o hacer repliegue, dependiendo del caso, pero siempre guardando también la distancia y así considerando que estamos en pandemia. Perfecto, muchísimas gracias. Así que, por favor, pase lo que pase, sigan los protocolos de pandemia, hay que seguirnos cuidando. Les acabamos de poner en el último mensaje el quiz que nos pasó Ceci y que nos compartió para ver si pusimos atención o no en su charla. Y si hay algunas cosas que no nos haya quedado súper claro, recuerden que estos videos quedan grabados, los pueden ver en la página de Facebook y también lo pueden ver por YouTube, así que no hay pretexto, pueden verlo después con calma, ponerse a estudiar, y si tienen las preguntas, háganlas y nosotros se las haremos llegar a la física Ceci Meneses para que en uno de sus ratitos libres nos los conteste y sigamos aprendiendo juntos. Ahora sí, muchísimas gracias, Ceci, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y a nombre de Mario y mío, les doy las gracias por estar aquí en este miércoles de chicharrón, y nos vemos la siguiente semana, que vamos a hablar de cafecito. No es cierto, vamos a hablar de cafeína. Que estés muy bien. Hasta luego. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A Poco No? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A Poco No Radio? Otra forma de oír ciencia.